Buenos días. Hoy martes 21 de marzo vamos a dar inicio a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Bienvenidos. En esta oportunidad, la unidad de investigación es el que va a ocupar este foro y tengo el agrado de presentarles al doctor José Bonilla Delgado. Él es biólogo experimental por la UAM, maestro y doctor en genética y biología molecular por el CIMBESTAF. Es autor de 19 publicaciones internacionales, diversos cursos a nivel licenciatura y maestría, director de tesis de alumnos de pregrado y posgrado, ha sido profesor en el TEC de Monterrey, la UAM, el Politécnico Nacional, es investigador nacional nivel 2 y actualmente es investigador en ciencias médicas de nuestro hospital. En esta oportunidad, el tema que nos va a abordar es un tema de mucho interés y está relacionada con modelos murinos de cáncer cervical. Doctor Bonilla, le cedemos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, un gusto el estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues vamos a dar comienzo a la plática. ¿Por qué es importante el cáncer cervicouterino? El cáncer cervicouterino es importante porque hasta el día de hoy sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país, el cáncer ginecológico. Por ejemplo, vemos que en otros países como en Estados Unidos es la 10ª causa de muerte por cáncer, pero en el caso de México pues es la segunda causa de muerte. En Estados Unidos la 10ª, en México la segunda. Por otro lado, también en el caso de la incidencia, es el segundo, junto con el cáncer de tiroides, es el segundo cáncer más recurrente en nuestro país. Y bueno, el principal agente etiológico del cáncer cervicouterino pues es el virus del papiloma humano, cuyo sitio blanco pues es la porción fibromuscular inferior del útero, que es el cérvix. Como nosotros sabemos, el cérvix básicamente consta de dos tejidos, un tejido columnar simple que conforma el endocérvix, el canal endocervical, y un tejido escamoso estratificado que conforma el exocérvix. A la unión de los dos tejidos se le conoce como unión escamo-columnar o zona de transformación. En la zona de transformación es donde encontramos las células de reserva del cérvix y entre ellas células stem unipotenciales que pueden abastecer tanto el canal endocervical como el exocérvix. El agente, aquí están los dos tipos de tejido. El agente etiológico, como se mencionó, pues es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus desnudo, ¿sí? De cápside icosaédrica, que tiene un tamaño de 55 nanómetros, es una partícula muy pequeña. El genoma del virus del papiloma humano es DNA de cadena doble, ¿sí? Y se puede dividir en dos regiones, que es los genes de expresión temprana y los genes de expresión tardía. Los genes de expresión temprana que regulan el ciclo de vida del virus son principalmente E1, E2 y E4. Y los demás genes tempranos se conocen como genes accesorios. Estos genes accesorios, aunque se les llame despectivamente para el virus accesorio, realmente son los que causan el cáncer cervicouterino, principalmente 6 y 7. Yo les comentaba, bueno, ¿por qué? Porque cuando se transfectan hacia cultivos primarios de queratinocitos, logran inmortalizar estos cultivos. El genoma del virus, para poder expresar los genes de expresión temprana y tardía, tienen dos promotores controlados por una región larga de control. El virus del papiloma humano, en realidad no podemos hablar del virus del papiloma humano, sino hablaríamos más bien de genotipos del virus del papiloma humano. Los genotipos del virus del papiloma humano se pueden clasificar en 5 géneros, que es alfa, beta, gamma, mu, nu, y
en realidad por el tipo de sitios anatómicos que puede infectar el virus del papiloma humano, se pueden clasificar en virus de mucosas y virus cutáneos. Los alfa papilomavirus son el género más importante porque es el que está relacionado con el cáncer cervicouterino, aunque también los alfa papilomavirus pueden infectar la piel. El criterio que se utiliza para clasificar a un genotipo nuevo del virus del papiloma humano son los polimorfismos que se encuentran en el gen L1. Cuando son superiores al 10%, pues constituyen un nuevo genotipo. El virus del papiloma humano puede generar infecciones productivas y infecciones no productivas. Las infecciones productivas son aquellas que pueden generar nueva progenie viral, nuevos viriones que se van a liberar en la luz del exocervix, ¿sí? Y requiere de un epitelio escamoso estratificado. Aquí tenemos indicado lo que es la expresión de los oncogenes E6 y E7, los genes necesarios para la replicación, E1, E2, E4, ¿sí? Y los genes que codifican para la cápside se expresan en el último tercio del epitelio escamoso. Entonces, esto es lo que se conoce como una infección productiva. Como habíamos mencionado, el cérvix tiene básicamente dos epitelios, ¿no? Que es el columnar simple y el escamoso estratificado. Eso quiere decir que solamente en el epitelio escamoso estratificado puede completar el virus su ciclo de vida. Cuando pasa tiempo, el virus no es eliminado, las lesiones progresan hacia lesiones de alto grado, el programa de diferenciación de los queratinocitos se ve interrumpido y estos principalmente se llenan de queratinocitos de tipo basaloide. Entonces, como ya no está en el resto de los epitelios, el resto de las capas diferenciadas, el virus no puede completar su ciclo de vida. El virus puede infectar el epitelio escamoso estratificado, pero sabemos que los epitelios son barreras, entonces el virus para poder infectar las células basales de los epitelios escamosos estratificados se requieren microabrasiones para que puedan llegar a su célula blanco. La célula blanco son las células basales porque estas son células indiferenciadas. Una célula indiferenciada tiene la capacidad de proliferar y los virus pues, sabemos que son parásitos obligados que requieren del ciclo celular de las células que infectan para poder perpetuarse. Aunado a esto, pues el virus también puede infectar el epitelio columnar simple, el endocervix, y la zona de transformación. Sin embargo, como les había comentado, para que el virus pueda completar su ciclo de vida, se requiere de este tipo de epitelios. Es por ello, por ejemplo, que si vemos la expresión de 4, que es uno de los genes que se expresan en el segundo tercio del epitelio, pues solamente se logran expresar en el exocervix. Aquí tenemos la expresión de 4 en verde y la expresión de 7 en rojito. Y vemos que aquí es donde se puede completar el ciclo de vida. En la unión escamo-columnar en la zona de transformación, el virus no suele completar su ciclo de vida y pues mucho menos en el endocervix. Pero aunque sean lesiones no productivas, pues eso no quiere decir que no puedan derivar en cáncer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el epitelio columnar simple, pues derivan adenocarcinomas y en el epitelio escamoso estratificado, carcinoma escamoso. Canónicamente los oncogenes E6 y E7 bloquean el proceso apoptótico, bloquean el proceso de diferenciación y promueven la proliferación celular. Hay dos blancos que son como los clásicos de E6, que son principalmente P53. P53 es un guardián del genoma muy importante que si falta pues entonces se pueden acumular errores, las células que son marcadas para apoptosis no se van a apoptosis, y E7 pues controla la producción de retinoblastoma, que a fin de cuentas es un inhibidor de complejos CD-ciclinas. Ok. Bueno, en el laboratorio, para poder estudiar el virus del papiloma humano, utilizamos modelos murinos. Estos son llamados también modelos in vivo. Y pues en estos modelos murinos tienen un promotor que se expresa solamente en células basales.
Las células basales expresan citoqueratinas, que son componentes del citoesqueleto, y estas citoqueratinas van cambiando conforme los queratinocitos se van diferenciando. En las células basales tenemos principalmente la expresión de las queratinas 5 y 14. Entonces, un ratón que tiene un promotor de queratina 14 y un terminador de queratina 14 va a expresar sus productos en la célula basal. Muchos de los genes del virus del papiloma humano están traslapados. Entonces, por ejemplo, para expresar solamente la oncoproteína E7, lo que se hace es que se cuenta con la unidad transcripcional completa que comprende a E6 y E7, y como son marcos de lectura separados, lo que se hace es colocar un terminador de la traducción en E7 si se quiere un ratón que exprese solamente E6. O si quisiéramos un ratón que expresara solamente 7, colocamos el terminador de la traducción en E6. ¿Sí? Si quisiéramos un ratón K14, E6 y E7, pues es la unidad transcripcional completa. Y los que se conocen como ratones K14BPH solamente expresan la región temprana del virus, o sea, no expresan la región tardía, porque si no producirían partículas virales y serían peligrosos para manipular. Aquí tenemos, y algo interesante con esos ratones, sean K14BPH, K14-6 o K14-7 o K14-6, es que estos ratones nunca desarrollaban cáncer cervicouterino por sí solos, solamente generaban lesiones benignas, lesiones precursoras. Estos ratones se les tenía que hacer algo más para que pudieran desarrollar el cáncer. Se les podía dar algunos carcinógenos del cigarro en el bebedero y daban cáncer. Pero en realidad estos ratoncitos, como los manejamos en el laboratorio, les colocamos un pellet intradérmico de 17 beta-estradiol, que más o menos da una liberación de estrógenos de 0.05 miligramos por mes. Y los podemos sacrificar a los 4 meses de tratamiento para dar lesiones precursoras, pero a los 6 meses de tratamiento, 7 meses de edad, los ratones ya desarrollan lesiones cancerosas. Y algo interesante, esta gráfica es muy, muy interesante, es que los ratones que expresan el BPH completo, el oncogene 6 y E7, pero también el que solamente expresa E7 desarrolla cáncer cervicouterino de células escamosas. Eso quiere decir que el oncogene 7 es el más importante para el desarrollo del cáncer cervicouterino. Estos ratones también los hemos cruzado con ratones que pueden potenciar otras vías, como la vía canónica de Wnt. Por ejemplo, ratones que expresan una forma no degradable de beta-catenina, cuando se cruzan con los ratones K14-7, pues estos desarrollan cáncer. Nosotros hemos también descrito en el laboratorio algunas nuevas vías que hasta la fecha estaban no descritas en el virus del papiloma humano, que fueran activadas, como la vía canónico de Wnt. Este es un artículo que publicamos. Y finalmente también estos ratones los hemos podido probar contra ratones delgénicos. Un ratón delgénico es un ratón que carece de un gen. No quitamos completamente el gen, sino solamente quitamos uno de los exones del gen. Para esto se utiliza un sistema de recombinación intramolecular con repetidos LOXP, que son repetidos de bacteria, que cuando tienen direcciones opuestas son repetidos inversos, se provoca la inversión del marco de lectura, y cuando se tienen repetidos directos, pues la eliminación que hay entre los dos repetidos. La estrategia es la siguiente. Por ejemplo, si quisiéramos ver la importancia de algunos genes supresores de tumores, en particular lo probamos con el receptor X de ácido retinoico. Lo que hacemos es que uno de los exones del receptor X de ácido retinoico lo flanqueamos con estos sitios de recombinación. Son repetidos directos que al momento de cruzar al ratón con el ratón que expresa la recombinasa, bajo un promotor que se activa con el receptor de estrógenos truncado, lo que tenemos es un ratón que tiene los sitios flanqueados de un exón y que puede inducirse con este promotor de estrógenos truncado. Entonces, este ratón, cuando le agregamos tamoxifen,
Se enciende la recombinasa, recombina estos dos sitios, se elimina un exón y deja de funcionar el gen. Entonces, esta nueva tecnología que diseñamos son los ratones delgénicos y sirven para hacer combinaciones, ¿no? ¿Qué pasaría cuando el ratón tiene la presencia de los oncogenes del virus del papiloma humano, más aparte carece de un gen supresor de tumores? Esta es la construcción. Tenemos aquí la recombinasa, el receptor completo de estrógenos y la proteína de fusión que expresa. Y este es el resultado de la recombinación, que es la eliminación del exón 4 del receptor de estrógenos, el receptor X de ácido retinoico. Bueno, pues la eliminación del exón se puede demostrar por PCR in situ. Y vean, esta imagen me gusta mucho porque PCNA es un marcador de proliferación celular. Cuando logramos eliminar el receptor X de ácido retinoico, el ratón desarrolla cáncer de células escamosas en cuestión solamente de 3 meses de carecer de este receptor, más aparte contar con la expresión de los oncogenes del virus del papiloma humano. Y bueno, estas son las herramientas que nosotros utilizamos para estudiar al cáncer cervicouterino en ratones. Y de mi parte, pues sería todo. Muchas gracias. Creo que quedan 5 minutos para preguntas. Agradecemos al doctor Bonilla su interesante plática y ofrecemos la palabra por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna aportación que hacer. ¿Alguna observación? Con confianza. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Este mecanismo que estás utilizando podríamos aplicarlo a células humanas? ¿Qué tanto podríamos explicar este mecanismo? ¿Podría aplicarse para algún sistema preventivo? Para células humanas sí hay. El problema es que, bueno, las células humanas serían cultivos primarios. Los cultivos primarios, el problema es que no pueden, solamente te aguantan unos 3 pases, ¿no? Uh-huh. Pero no he visto que se utilice el sistema delgénico para queratinocitos primarios. No me expliqué bien. A lo mejor si este tipo de estudios podríamos aplicarlo con lo que tú has encontrado, uh-huh. Este mecanismo, ¿nos podría ayudar a aplicar algo en humanos? En humanos. O sea, no tanto el sistema, uh-huh. Sino que tú ese conocimiento que generas lo podríamos utilizar en beneficio a lo mejor de ver este mecanismo en estas pacientes. Bueno, por ejemplo, ahorita lo que hemos… estos modelos tienen algunas ventajas. Una ventaja es que los ratones son isogénicos, evitan la variabilidad interindividual. Entonces, por ejemplo, respecto a la vía canónica de Wnt, sí hemos visto que E7 puede activarla. En las pacientes también ocurre la activación de la vía Wnt. Entonces, sería para identificar ciertos biomarcadores de la vía Wnt que pudieran estar expresándose en las pacientes. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? De no ser así, vamos a dar paso a la complementación de esta plática, que la va a dar el doctor Gustavo Acosta Altamirano, nuestro director de Planeación, Enseñanza e Investigación, en relación a inmunopotenciación para infecciones por papilomavirus humano. Doctor Acosta. Gracias, buenos días a todos. Después de la excelente presentación del doctor Bonilla, que está aquí con nosotros en el hospital, en el área de investigación, realmente nosotros vemos que la segunda causa de mortalidad en nuestro hospital también es el cáncer cervicuterino. Como atinadamente comentó el doctor Bonilla, en Estados Unidos de América es la 10ª causa de mortalidad. Entonces, de alguna manera, en los países que estamos en vías de desarrollo, debemos de estar haciendo algunas de las campañas de detección de VPH, el Papanicolau, las pruebas de hibridación,
para la detección de virus del papiloma, pues de alguna manera no llegan a toda la cobertura a nivel nacional. Como comentaba el doctor Bonilla, uno de los aspectos importantes para la medicina fue lograr que a través de un estudio epidemiológico, un grupo alemán fue el que primero identificó la correlación entre una infección asociada a virus del papiloma y cáncer cervicuterino. Esto para nosotros es importante porque aquí estamos viendo un agente que potencialmente transforma a células normales a través de la infección a células neoplásicas. Si me pasa la siguiente, por favor, Marcelo. Como comentaba el doctor Bonilla, es un virus DNA. Existen 200 genotipos diferentes de virus del papiloma. En ocasiones en la práctica clínica se dice una mujer tiene virus del papiloma y pues se siente un temor importante. Sin embargo, aquí empezaríamos a hablar algo de la inmunosenescencia en todos los humanos. Una mujer que tiene una infección de virus del papiloma a los 19 años, su respuesta va a ser desde el punto de vista inmunitario y va a resolver la infección del virus del papiloma sin ningún problema. Sin embargo, cuando va pasando las décadas de la vida, el problema del virus del papiloma es de que persiste mucho tiempo en los tejidos. La siguiente, por favor. El sistema inmunitario asociado a la mucosa cérvico-vaginal, pues lo que hace es crear una respuesta inflamatoria mínima. Y esto sabemos que uno de los aspectos importantes del sistema inmunitario asociado a la mucosa cérvico-vaginal es de que ahí también se encuentran en determinados momentos la presencia de espermatozoides. Y todos nosotros estamos aquí precisamente porque los espermatozoides de nuestros progenitores, en el caso de las mujeres, cuando llegaron estos espermatozoides, pues es precisamente no generar una respuesta inflamatoria. Porque si hubiesen generado una respuesta inflamatoria, pues no se hubiera llevado a cabo la fertilización, la fecundación, etcétera. Entonces, el sistema inmunitario en esta región, fundamentalmente en las mujeres, pues va a hacer que persista mucho tiempo el virus del papiloma. La siguiente, por favor. Como mencionaba el doctor Bonilla, y todos los que de alguna manera hemos estado investigando en esta parte del virus del papiloma, pues una de las estrategias en la área médica fue el desarrollo de vacunas. Y estas vacunas que ustedes conocen, pues tienen que ser fundamentalmente de los 200 genotipos, los más importantes serían el 16, el 18, el 35 y el 52, por decir algunos ejemplos, pero los más importantes en la generación oncogénica son el virus del papiloma 16 y 18. Por eso se escogieron para el desarrollo de vacunas que en algunos textos se habla como vacunas profilácticas. Es decir, nosotros tenemos que hacer la inmunización de las mujeres, ¿sí?, antes de que llegaran a tener relaciones sexuales. Como sabemos, las relaciones sexuales en nuestro medio pues se están desarrollando en etapas muy tempranas, a los 12 años, 14 años, etcétera, y esto hace que las vacunas se tienen que aplicar antes de que el virus del papiloma pudiera llegar a la mucosa cérvico-vaginal. Es por eso que nosotros le denominamos vacunas profilácticas. La siguiente. El sistema inmunitario lo que hace en el caso de las vacunas profilácticas es desarrollar anticuerpos. Se requiere un periodo de la aplicación de la vacuna para que el sistema inmunitario empiece a formar, después de un lapso de latencia de tiempo, y empieza a generar anticuerpos. Pero estos anticuerpos, a lo que a nosotros nos interesaría es que estuvieran en la mucosa cérvico-vaginal. No se han hecho muchos estudios de la detección de anticuerpos después de la inmunización de mujeres para la detección de anticuerpos en las mucosas cérvico-vaginal.
Es por eso que aquí en el hospital nosotros estamos muy interesados en cuantificar anticuerpos en mujeres que han sido inmunizadas. La siguiente, por favor. El virus del papiloma, como ustedes saben, también genera las verrugas, fundamentalmente la parte en la piel. Tenemos un excelente sistema inmunitario. Realmente es importante aquí resaltar que a diferencia de la mucosa cérvico-vaginal, en donde prácticamente la respuesta inflamatoria es mínima, a nivel de la piel, si llega el virus del papiloma, pues sí lo va a localizar, lo va a tratar de que se forme una verruga. Y esto es gracias a que el sistema inmunitario asociado a la piel es muy eficiente. Aquí estamos viendo la cantidad de células que tenemos en la parte de la dermis. Tenemos linfocitos T, tenemos linfocitos CD4, linfocitos CD8 y tenemos la parte de la generación de las células dendríticas, y esto hace que el virus del papiloma quede localizado. Recordemos que el virus del papiloma también no solamente afecte a la mucosa cérvico-vaginal, no solamente provoca las verrugas, sino también produce papilomatosis laringea. Esto es algo, produce también lesiones anogenitales, el virus del papiloma. Entonces es por eso la importancia de estudiar el virus del papiloma, tanto en modelos experimentales, que es lo que se está haciendo el doctor Bonilla junto con el grupo del CINVESTAB, y nosotros para ver cuál es la respuesta inmunitaria que nosotros podemos hacer en la parte de las pacientes del hospital. La siguiente. Por eso las vacunas se aplican por vía parenteral, porque tenemos un buen sistema inmunitario asociado a las mucosas, y entonces sí vamos a generar una buena respuesta inmunitaria, porque si no hubiéramos puesto las vacunas por vía intravaginal o por vía local. Sin embargo, la respuesta inmunitaria sería muy leve. Es por eso que todas las vacunas que se utilizan en las mujeres que no han tenido la infección del virus del papiloma, las aplicamos por vía, o se aplican por vía intramuscular. Y generalmente se aplican a la parte de las mujeres. La siguiente. Ustedes saben el tipo de vacunas que conocemos. Tenemos la tetravalente, el Gardasil, que son fundamentalmente los 4 genotipos oncogénicos. Tiene esta vacuna los componentes de la superficie del virus del papiloma. Ustedes recordarán que el virus del papiloma, al ser una partícula esférica, la parte inmunogénica es la superficie, la cubierta. Las proteínas L son las que nosotros se pueden hacer en diferentes tipos de partículas. Por ejemplo, las vacunas como Gardasil se hacen en laboratorios de investigación, se han hecho durante mucho tiempo, y se hacen en nanopartículas recubiertas con el DNA que va a codificar para los genotipos 6, 11, 16 y 18. Entonces, tenemos también la vacuna bivalente que ustedes conocen también, pero para ese el genotipo 16 y 18. Entonces, estos son los esquemas, las 2 vacunas que conocemos que le llamamos desde el punto de vista profiláctico. La siguiente, por favor. Y aquí estaríamos representando por qué hacemos diferentes dosis, como en la vacuna del SARS-CoV-2. Nosotros tenemos que hacer primero, en la primera dosis generamos linfocitos de memoria y generamos anticuerpos IgM. Y estos linfocitos de memoria, en una segunda reexposición con el mismo inmunógeno, van a generar anticuerpos de isotipo IgG. Porque en la mucosa cérvico-vaginal, hemos participado en algunas publicaciones en donde se demuestra que los anticuerpos predominantes en mucosa cérvico-vaginal son de isotipo IgG, y es por eso que nosotros tenemos que en las vacunas profilácticas mínimo poner 2 dosis para que cambie el isotipo de inmunoglobulina IgM a inmunoglobulina IgG. También se producen en la mucosa cérvico-vaginal anticuerpos IgA.
Sin embargo, estos anticuerpos IgA duran muy poco tiempo. Entonces, aquí hago énfasis en que estos son los anticuerpos que se deben de hacer el esquema de inmunización para que tengamos los anticuerpos en mucosa cérvico-vaginal en una mujer que no ha tenido contacto con el virus del papiloma, y de esta manera, cuando llegara el caso, que sabemos que el predominio de las relaciones sexuales son más frecuentes en la población joven, entonces ahí es cuando inmediatamente neutralizaría al virus del papiloma los anticuerpos IgG ya previamente formados por la vacunación. Eso es el objetivo de que nosotros hacemos, de inmunizar antes de que llegue el virus del papiloma. Sin embargo, aquí también hay muchos mitos, porque a lo mejor la población infantil se puso en contacto con el virus del papiloma y produjo una verruga. Entonces realmente ya tuvo la infección del virus del papiloma. Como ustedes saben, en medicina nada es absoluto, pero en sí, en todo el Sistema Nacional de Salud, tanto público como privado, lo que se hace es aplicar este tipo de vacunas antes de que se presente la infección por el virus del papiloma. La siguiente, por favor. Entonces aquí estaríamos viendo que los inmunógenos son la parte superficial de los virus del papiloma, lo que está en la cubierta, y esto es lo que le llamamos las proteínas L, son las proteínas inmunogénicas. La siguiente, por favor. Sin embargo, nosotros aquí, uno de los factores que estamos estudiando es por qué en las mujeres que llegan a nuestro hospital, ya que desafortunadamente tienen la infección por el virus del papiloma, esta infección de virus del papiloma que la adquirieron en estadios tempranos, ¿por qué cuando llegan a los 50 años ya se presenta el cáncer cervicuterino? Entonces hay un periodo de inmunosenescencia que ya las mujeres hacen que esta infección persistente de virus del papiloma va a hacer la transformación de células neoplásicas, y esto es algo que nosotros debemos de ver. La siguiente, por favor. Aquí están los genes que hemos comentado. Los genes son los que están en la parte izquierda de ustedes, son los de las vacunas profilácticas, pero ahora lo nuevo es utilizar como inmunógenos las proteínas oncogénicas, que son las E6 y E7 de los genotipos 16 y 18. Entonces, esto ya se llama una vacuna terapéutica. Nosotros debemos de aplicar este tipo de vacunas en mujeres que tengan lesiones precancerosas o a nivel intraepitelial, con bajo riesgo. Sin embargo, por ejemplo, en el Papa Nicolau, nosotros no podemos identificar en una mujer qué genotipo de virus del papiloma la está infectando. Solamente tendríamos que hacer pruebas moleculares para saber en esa mujer si realmente tiene el genotipo por el virus 16 o 18. Porque muchas de las infecciones que presenten las mujeres, que nosotros también ya hicimos una publicación el año pasado aquí de las pacientes del hospital, encontramos que no hay muchos genotipos diferentes al 16 y al 18. O sea, a veces se crea pánico por desconocimiento, se dice que una mujer tiene infección del virus del papiloma e inmediatamente dicen ya tiene cáncer cervicuterino. Y solamente que tuvieran los genotipos 16 y 18, que son los que producen las proteínas E6 y E7 que mencionaba el doctor Bonilla. Solamente esos genotipos producen E6 y E7, que son los que bloquean, la siguiente, la parte que son proteínas intracelulares. Esto no lo ve el sistema inmunitario. Por eso una mujer con infección persistente del virus del papiloma, su sistema inmunitario no está de una manera activado, porque estos genes se encuentran en su interior. Entonces, lo que se está haciendo en varios grupos,
Tanto hay 3 grupos fundamentales fuertes en este campo. Hay un grupo francés que está utilizando transgen, hay un grupo en el Reino Unido que también está utilizando E6 y E7, y hay un grupo en Pittsburgh que también está desarrollando estas vacunas terapéuticas. Nosotros nos estamos acercando a esos grupos de investigación para poder colaborar y generar una vacuna terapéutica para las mujeres que están en etapas de precáncer, o que tienen una displasia, como le llamamos, o que todavía no se ha desarrollado el problema de cáncer cervicuterino. La siguiente. ¿Y qué es lo que estaríamos viendo? Que las infecciones persistentes hace que estas células precancerosas permanezcan mucho tiempo, y también aquí tenemos cofactores. Fundamentalmente las mujeres que tienen infección de virus del papiloma, la parte de los estrógenos va a favorecer la persistencia de las infecciones de virus del papiloma. Algunos anticonceptivos que se pudieran estar aplicando con estrógenos, pues pueden tener mayor persistencia de la infección de virus del papiloma. El tabaquismo en estas mujeres disminuye la actividad de las células dendríticas y de las células macrofágicas, y esto también es un cofactor. Un tercer cofactor serían las infecciones de transmisión sexual. En muchas infecciones del virus del papiloma hemos encontrado que también coexiste otros agentes que provocan las infecciones cervicales persistentes, o también pueden coinfectarse por 2 genotipos diferentes del virus del papiloma. A lo mejor esta mujer tuvo el genotipo 59, que no produce las proteínas oncogénicas, pero como tiene algún cambio de pareja o alguna mutación, para decir más claro, y coexiste con la infección con el virus que tiene el genotipo 16 y 18, y hay muchas probabilidades de que esta mujer persista al final como cáncer cervicuterino. La siguiente, por favor. Aquí estaríamos viendo entonces que los virus del papiloma 16 y 18, que tienen los genes E6 y E7, en una publicación que salió hace un mes, se vio que también es importante en las vacunas terapéuticas incluir el gen E1. Y entonces ya las vacunas que se van a estar desarrollando van a ser aplicadas que tengan el gen E6, y que van a codificar para este tipo de proteínas, que aquí estamos viendo que bloquean a la proteína P53, que tiene que ver con la oncogénesis, también la parte de las RB que comentaban del retinoblastoma, que realmente lo que hace es persistir la infección, provocar mutaciones, y que estas células que están infectadas se van a transformar fundamentalmente en células neoplásicas. Entonces, esto es algo que nosotros se pretende hacer, es aplicar vacunas en mujeres que tienen la infección ya por el virus del papiloma. La siguiente. Realmente nosotros le llamamos la inmunopotenciación porque aquí no queremos generar anticuerpos, como en las vacunas profilácticas, sino aquí nosotros lo que estamos haciendo es, al aplicar, que ahora se están utilizando diferentes métodos para provocar una buena respuesta inmunitaria celular. Recordemos que aquí, en una mujer que tiene la infección del virus del papiloma, no nos interesan los anticuerpos. Lo que nos debe de motivar más es activar a la inmunidad celular. Y esto es a través de los linfocitos citotóxicos. Esta vacuna lo que va a hacer es activar a la inmunidad celular. No va a producir anticuerpos porque los anticuerpos ya serían inefectivos. Aquí estaríamos viendo cómo a través de estos inmunógenos, que serían la purificación de proteínas E6, E7 y E1, que también están codificadas con otra molécula que nosotros le llamamos interleucina 2, o también con otra molécula que es una que promueve e inhibe la apoptosis de los linfocitos T. Ustedes saben que los linfocitos T son los que nos interesan para la inmunidad celular. Y aquí estaríamos representando
que después de esquemas de inmunización, ahora se están utilizando que le llamamos electroporalización, que es utilizar corrientes eléctricas para aplicar los inmunógenos a través de la piel. No es doloroso, de esta manera permite establecer una mejor respuesta inmunitaria de tipo celular, porque aquí lo que nosotros queremos es la parte de la inmunidad celular, que es lo que a nosotros nos interesa medir. Hay muy pocos laboratorios en el mundo que midan inmunidad celular y también no miden mucho anticuerpos contra virus del papiloma. La siguiente. Aquí entonces, en síntesis, lo que nosotros estamos pretendiendo en este grupo de investigación que tenemos aquí en el hospital, aquí hacemos las pruebas de identificación de los genotipos del virus del papiloma en colaboración con el servicio de ginecología del hospital y tenemos ya resultados en donde vemos una gran variabilidad de genotipos de virus del papiloma. Y en este caso sería para todos los que nuestros colegas que están en formación, una de las características importantes sería cómo el inmunógeno de las vacunas profilácticas son los de la cubierta. Y lo que nosotros estamos aquí haciendo es utilizar la purificación de los genes que codifican para E6 y E7, y lo que queremos es activar la inmunidad celular. Entonces, estos son los dos avances importantes, y si nosotros podemos estar aplicando vacunas en mujeres que ya tienen la infección por virus del papiloma, esto también las va a ayudar para reforzar los estudios y tratamientos ablativos, como serían lo que hacemos como la electrocauterización, que cuando de alguna otra manera no sabemos los límites hasta donde llega la lesión precancerosa, y en todas las mujeres que se les pudiera hacer este procedimiento, también podrían ser beneficiadas por la utilización de vacunas terapéuticas. Entonces, esto es algo que nosotros queremos y que estamos participando para ver y que disminuya la presencia de tanta mortalidad por cáncer cervicouterino en nuestro país. La siguiente, por favor. Y finalmente, algo que está siendo muy llamativo es de que ahora se están hablando, ustedes han escuchado del maíz transgénico, pues también ya hay plantas transgénicas que se están incluyendo en su genoma las proteínas E6 y E7. Y entonces, de esta manera, muchos de nosotros y de ustedes van a consumir lechugas, ¿sí?, que ya van a tener incluidas en su genoma vegetal a las proteínas E6 y E7, y así cuando vayan al comedor ya van a tener una potenciación de la inmunidad celular. Esto es un proyecto que es ambicioso, hay mucha variabilidad en la respuesta, pero uno de los objetivos a futuro es desarrollar vacunas en los vegetales, y de esta manera, cuando nosotros consumamos alimentos de este tipo, así como tienen muchos conservantes, muchos conservadores, muchas cosas que son no muy benéficas para la salud, nosotros vamos a incluir inmunógenos para que tengamos una protección para este tipo de prevenir la infección temprana por el virus del papiloma. En general, esto es lo que nosotros quisimos participar en esta sesión, aquí con el ver cómo la investigación básica se puede relacionar con la investigación clínica y cómo también poder desarrollar la parte de vacunas que pudieran ser de importancia para todos nosotros. Por mi parte, esto es todo.